iglesia de Sardis. El mensaje de la iglesia de Sardis. Y está en Apocalipsis capítulo 3, los versículos del 1 al 6. Y vamos a leerlo todos al unísono, o sea, a la vez. El mensaje a la iglesia de Sardis. Amén. Y dice así la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor añada bendición a su palabra y diga: vamos a orar. Amantísimo Dios, Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias porque nos permites estar acá congregados hoy domingo como tu cuerpo, Señor, como tu iglesia. Bendícenos, Señor, conforme a tu santa y divina voluntad, y permite que tu Espíritu Santo sea abriendo nuestra mente, nuestro corazón. Danos entendimiento, Señor, frente a todas tus enseñanzas y a todo lo que está escrito en este libro, que es de suma importancia para nuestra vida, Señor. Es nuestra oración. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos y amigos. Y venimos viendo iglesias. Es un mensaje a iglesias verdaderas. O sea, no es una ficción. No es que a alguien se le ocurrió. No, es que eran iglesias reales. Eran iglesias reales. Y cuando miramos el mapa que nuestro hermano Juan Carlos nos tiene, hay algo muy particular. Y es que las iglesias iban así. Venían en la parte sur de Asia, ¿sí? Y venían desde esta parte, y el Señor las lleva como en ese orden. Entonces, acá está Éfeso. Este es el mar Egeo hacia Israel, está hacia este lado de acá. Imagínense. Entonces, está la iglesia de Éfeso. ¿Quién fue pastor en la iglesia de Éfeso? Timoteo fue pastor en la iglesia de Éfeso. ¿Sí? Éfeso. Luego está Esmirna. Miren lo cercano que estaba al mar. Luego Pérgamo, que ya lo vimos. Tiatira está por aquí. Sardis, Filadelfia, que fue la iglesia que vimos la semana pasada, pero aquí estaba primero Sardis, Filadelfia, y por último está la iglesia a la Odisea. Y hay algo muy importante, mis hermanos. Apocalipsis, todo el libro de Apocalipsis es un libro de suma importancia, pero hay que entender que son palabras de exhortación, de amonestación y de ánimo para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, que ha recibido al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador. Y son esas palabras de ánimo. Y cuando miramos en el capítulo número 1, los versículos del 1 al 3, miren lo que dice. ¿Sí? Mirando un poquito hacia atrás, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. O sea, es la manifestación de Jesucristo. ¿Sí? Apocalipsis es el mensaje dado por Jesucristo. Y dice: y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, o sea, al apóstol Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Versículo número 3. Bienaventurado entonces el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Y ahí es donde tenemos que tomar en consideración, mis hermanos, que Cristo viene pronto. Y ese es el título: Cristo viene pronto.
es lo que hemos estado viendo durante los últimos domingos. Y este mensaje a la iglesia de Sardis es un mensaje tremendo, porque esta es una iglesia, mis hermanos, que está en un estado grave. Y los invito a algo: cada vez que estamos mirando el mensaje de las iglesias, el Señor nos está hablando a nosotros como iglesia, pero a usted como creyente también. Convierta, vuelva lo que el Señor está diciendo, venga de usted mismo y confróntese. Se llama una autoconfrontación. Es parte de un discipulado y un estudio que vamos a hacer más adelante. Se llama autoconfrontación. ¿Cómo es que el creyente se tiene que autoconfrontar? ¿Cuál es la realidad tuya? ¿Cómo es que estás viviendo? Porque el Señor manda mensajes y la persona decidirá si toma en consideración lo que el Señor le manda o si lo da por ignorado. Ahí está, pero yo no le presto atención. Muchas personas quieren vivir así. Es el Señor hablándoles: no, eso no es conmigo. Como que no. Entonces no sos cristiano. Si lo que el Señor te manda, vos no lo querés tomar en consideración, entonces no estás aprobando tener en cuenta a Dios. Y lo vimos cuando miramos el libro a los Romanos en el capítulo 1, versículo 28, que dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Porque la persona puede decidir: ¿lo apruebo o no lo apruebo? Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hizo Dios? Los arrojó, los dejó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y ahí es cuando vemos personas con sus vidas embolatadas, con sus vidas ingobernables. ¿Por qué? Porque muchos, a sabiendas de lo que le dice el Señor, no están prestando atención. Hoy el Señor nos muestra a través de este mensaje, de esta carta, nos muestra varios aspectos. Primero, el Señor comienza con un reproche, con un reclamo, o sea, saluda ligeramente a la iglesia, pero inmediatamente entra a un reclamo, a un reproche de parte de Dios. Luego vamos a ver en un segundo punto cómo entra y da una recomendación. Mire, está haciendo esto, tiene que hacer esto. Es una recomendación. Y finaliza con un reconocimiento de una promesa para toda esta iglesia y para nosotros hoy. Hay que tomar en consideración, mis hermanos, que esta iglesia llamada Sardis, dentro de las características de esa iglesia, es que era una iglesia rica. O sea, había oro. Sí, era una región rica en oro. Entonces las personas eran ricas y vivían de su fama y apariencia. Vivían de la fama que les había dado toda la historia y de la apariencia se sentían, pero mucho. O sea, estaban enaltecidos, se sentían orgullosos. Y eso era algo que impregnaba a las personas de la iglesia también. Y predominaba en ese lugar el culto a Ceres. Ceres es la madre de los dioses, frente a lo que era la mitología griega y el pensar griego. Entonces había idolatría, como en todas las iglesias que hemos visto. El hermano Juan nos colocó aquí las ruinas actuales de lo que es Sardis. No quedó sino eso. O sea, ¿qué quedó? Nada. Ruinas, hay gente que va y les toma fotos. ¿Queda entender eso? Fueron obedientes. En estos días que nos reunimos con los niños, hace como 15 días, con algunos les preguntábamos: ¿y entonces a partir de cuándo van a empezar a obedecer? Porque antes pensaba como niño, actuaba como niño y juzgaba como niño. Pero ya sos grande, tienes que empezar a tomar decisiones. Hoy tenemos la presencia de los niños, que el Señor los bendiga. Necesitan ser guiados por sus padres, instruidos por sus padres. ¿En qué? En la palabra de Dios, para poder ver y saber qué es lo que el Señor quiere para ellos. Pero todos ya somos grandes, ya recibimos una instrucción, ya la tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón. Nuestra responsabilidad es con Dios. Él ya no las cantó, por decirlo de alguna manera. Entonces, el primer punto es que hay un reproche, hay un reclamo, y comienza así. Entonces, esta es una iglesia, mis hermanos, enferma, decadente
y en estado grave. Hermanos, tenían que hacer cambios, transformarse, restaurarse, pero no lo hicieron. Y miren cómo comienza el Señor diciendo: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Estás muerto. O sea, vives pero estás muerto. ¿Cómo es que una persona dice que está vivo pero está muerto? Claro, vive de apariencia. Entonces están en presencia de pecado permanente. Vivían como paganos. Querían decir que estaban vivos, pero realmente están muertos, llevados, totalmente llevados. Solo era apariencia. Había un vacío total de santidad y de amor dentro de esa iglesia. Posiblemente había tranquilidad. En un cementerio hay tranquilidad, pero en un cementerio, ¿cómo están todos? Muertos. Y de repente eso era lo que pasaba. Entonces, hombre, es que yo estoy tranquilo, a mí no me pasa nada, podrá decir alguien, sí, pero esos son muertos. Y por eso el Señor le dice: y yo conozco, ojo, yo conozco tus obras, porque es que Él sí nos conoce. Él sabe quién está vivo y Él sabe quién está muerto. Así nuestra apariencia aparentemente sea de que estoy vivo. Hermanos, hay muchas personas que dicen ser cristianas, pero no lo son. No viven como cristianos, viven más como paganos y de repente se transforman. Y ahí es donde la persona empieza a manejar algo que se llama la máscara. Y la máscara que me permite a mí ocultar lo que yo realmente soy y no confrontar lo que es mi realidad. Los demás ven algo que es mentira, pero no le puedo mentir a Dios. Y Él le dice acá: yo conozco tus obras, o sea, la realidad de lo que haces, que tienes nombre de que vives y estás muerto totalmente. La verdad, ¿por qué están muertos? No tienen a Cristo. Y el apóstol Pablo nos previene. Hemos visto en varias porciones, en 2 de Timoteo, mis hermanos, en el capítulo número 3, de los versículos 1 en adelante, el apóstol Pablo le escribía a Timoteo y le dice: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Qué portafolio tan desolador, hermanos. Es lo que pasa hoy. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ojo, versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia. Sí, yo soy cristiano. ¿Dónde está? ¿Y cuál es tu fe? No, es que no estoy preocupado. ¿Cuál es tu fe? Entonces estás negando la eficacia de esa piedad, de ese amor, de esa reverencia, de esa obediencia a Dios. O sea, toda la escritura, todo es útil. Pero acá el Señor le está diciendo a esta iglesia: ojo, yo te conozco, yo sé quién sos vos. Decís que vivís, pero estás muerto. Versículo número 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Como quien dice, esté atento, porque va mal, pero lo poco que tiene se va a morir. Usted va muy mal, pero lo poquito que se ve se le va a morir. Hoy por hoy, de repente hay personas que están totalmente alejadas de Dios, pero aún vienen un domingo a la iglesia. Como mínimo, siga viniendo. Como mínimo, porque es que se va a morir. Y entonces la persona dice: es que yo a esa iglesia no voy por diferentes razones. Cada cual tendrá una razón y se justifican.
pero realmente lo que pasa es que están alejados de Dios. Y cuando la persona no está en comunión con Dios, encuentra justificaciones, las que sean. Pero acá el Señor le dice a esta iglesia: sea vigilante, esté atento. ¿Por qué? Porque las otras cosas que usted tiene, afírmelas, porque ya están para morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Esté atento, póngase pilas, como quien dice, porque no hay nada bueno, y lo poco que tiene se le va a morir. Preguntémonos hoy, hermanos, todos y cada uno de nosotros, ¿cómo llevo entonces mi vida cristiana? ¿Soy fiel? ¿Soy fiel? Porque es un sí o es un no. Yo a veces soy medio fiel. No. O sos fiel o no sos fiel. Lo que hago es agradable delante de Dios. Doy testimonio. Mi testimonio hablado, mi testimonio vivido, ¿realmente me da esa identidad con Cristo? ¿O estoy viviendo como un pagano? Porque no hay otra forma, no hay nada más. Y no es simplemente apariencias. Lo vimos en Romanos, en el capítulo número 12, hermanos. Romanos 12, versículos unidos, dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis ¿qué? Vuestros cuerpos, ¿cómo? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, tiene que haber una verdadera manifestación y tiene que haber un testimonio de lo que usted es como cristiano. En esta iglesia, por lo visto, se les había olvidado eso. Porque el Señor les reclama y les dice: porque veo que tus obras, ninguna es agradable delante de Dios. ¿Cómo estaban viviendo? ¿Cómo estaban viviendo? Y dice el versículo 2 de Romanos 12: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces hay personas que llegan a los caminos de Dios, pero quieren seguir viviendo igual como venían en el mundo de afuera. No son transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Miren, hermanos, la importancia de volver realidad en la vida lo que el Señor le manda. Porque si no, entonces está jugando ¿qué? Con su vida. Está jugando con el Señor. Usted puede engañar a todo el mundo, pero al Señor nunca lo puede engañar. Vidas, muchas personas están viviendo vidas en enemistad y desobediencia a Dios, pensando que no le va a pasar nada. Y las personas van como felices, pero para el infierno. Muchas personas van, hermanos, así, felices para el infierno. No aman al Señor Jesucristo, porque si lo aman, ¿qué pasa? Le obedecen y lo respetan. Usted no le puede decir a la mamá que la ama si no le obedece. Usted no le puede decir a su familia que la ama si no la respeta. No los ama. No se llame a mentiras. Usted no le puede decir a su esposa o a su esposo que lo ama si no lo respeta, si no le obedece, si no se sujeta. Efesios 5:22. Someteos unos a otros. ¿En qué? En el temor de Dios. Si una persona no ama y no respeta al Señor y no lo obedece, no le va a obedecer ni va a respetar a nadie. Miren el estado decadente, mis hermanos, al cual había llegado esta iglesia. Y el Señor nos conoce, porque es que nosotros no lo podemos engañar a Él. Inmediatamente acá el Señor pasa en el versículo número 3 al segundo punto, y es que viene una recomendación, hermano, una exhortación que usted tiene que tomar en consideración especial para su vida, hoy y siempre, porque si la persona sigue viviendo la vida desinteresado, como por allá, entonces lo que está haciendo es dándole espacio a Satanás de que le coja ventaja y que viva una vida que no agrada a Dios. Y en el versículo número 3, mire lo que dice el Señor: acuérdate pues, o sea, haga memoria, acuérdese de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete.
Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Acuérdate. O sea, dele importancia. ¿A qué? A lo recibido, a lo oído, y guárdelo. Pero no se le quede ahí. Tiene que haber arrepentimiento. Esta iglesia no lo hizo. Esta iglesia no se arrepintió. Esa iglesia desapareció. Y es triste. Esa iglesia desapareció. ¿Por qué? Porque no tomaron en cuenta las advertencias y recomendaciones de Dios. Y cada uno de nosotros, hermanos, tiene que tomar en cuenta las recomendaciones y hacer los cambios, ajustar, pero devolverse, arrepentirse y ponerse a cuentas con Dios. Y esta parte de la iglesia de Sardis, hermanos, a mí me ha dejado muy tocado, inquieto. Porque es que, pues, ¿quién quiere que una iglesia se cierre? Nadie quiere que una iglesia se cierre, ¿cierto que no? Y yo no espero que nuestra iglesia se cierre, pero tenemos que estar mirando qué es lo que estamos haciendo, en qué dirección vamos, porque tenemos que ajustar, restaurar, transformar muchas veces cosas, no solamente al interior de la iglesia, sino en la vida personal de cada uno. Porque aquí tenemos la bendición de reunirnos, pero usted es un creyente, un hijo de Dios, afuera y aquí. Pero afuera usted está en exhibición, afuera no está en el recreo. No, yo me vuelvo bueno cuando voy a la iglesia. Entonces, preguntémonos cómo es que una iglesia local desaparece. ¿Por qué es que una iglesia local desaparece? Pueden haber muchas razones. Quiero compartirles algo. Hace muchos años atrás, algunos, no muchos, algunos, el Señor nos permitió a nosotros ser parte del grupo de conserjes de una iglesia. ¿Sí? Vivíamos en la iglesia. Yo no era pastor, no. Y Dianita era la directora del equipo misionero. El servicio allá en esa iglesia es a las 10 de la mañana. Ya los hermanos están allá en esa iglesia. Y un día cualquiera, muy temprano, ¡prum!, le sonó el teléfono a Diana. Y la persona que llamó dijo: hermana, es que resulta que la iglesia tal, en un barrio popular de Medellín, la iglesia cerraron, el pastor entregó las llaves y la iglesia está vacía. Y hoy domingo eso está cerrado. Hay unas misioneras brasileñas que vienen y hay una pareja que posiblemente va a servir en esa iglesia. Y les queremos preguntar, pedirles el favor a ustedes, como equipo misionero, si pueden acompañar a estas personas. ¿Ustedes qué harían, hermanos? ¿Estarían ahí cavilando? Ah, no, está muy temprano. Ah, no, eso está muy lejos. Ah, no, yo, posiblemente. Inmediatamente Diana me dijo: Luisca, pasa esto. Yo, ¿y entonces? ¿Arranquemos? ¿Sí? Era muy temprano. Y entonces cogimos y nos fuimos para ese barrio de la ciudad de Medellín. Hermanos, y llegamos. Las puertas de esa iglesia estaban cerradas, hermanos. El pastor tuvo que entregar las llaves. Y cuando llegamos allá con esos misioneros, con esas mujeres misioneras de Brasil, y fue con nosotros el futuro pastor, la persona, jovencito, delgadito, era ese negrito, delgadito, con su esposa, Patricia. Y llegamos y ¡plum!, y se abrió la puerta. Y cuando miramos, hermanos, yo hacía memoria esta semana, qué panorama tan triste, hermano, y desolador. Sillas llenas de polvo, el aire del púlpito, no, triste, hermano, todo oscuro, las tejas a punto de caerse, todo, uno podría decir feo. Y llegamos, y los hermanos que fuimos, llevamos los signarios que teníamos, que aún tenemos, y empezamos con unos trapitos a limpiar las sillas. Abrimos la puerta por si alguien llegaba ese domingo, porque yo no sé si en un momento determinado ustedes vayan a venir y vayan a encontrar la puerta cerrada. Yo espero que no, hermanos. Yo espero que no, a no ser que haya sido el arrebatamiento y ya no estemos. Ahí sí, preocúpese.
Y entonces llegamos y empezamos a limpiar, prendimos las luces y sacamos mugre. Hicimos un tiempo de culto, tuvimos cantos, hubo una palabra de predicación. No llegó nadie ese día, no llegó de los hermanos que se congregaban, no llegó ninguno. Hoy, esa iglesia es una iglesia con un pastor, con su esposa, con sus hijos, comprometidos en la obra del Señor, hoy, a hoy. Y es una iglesia grande, llena de hombres, mujeres, niños, jóvenes. Hacen labor misionera, hacen labor evangelística, por la gracia de Dios. Pero estuvo cerrada. Ahora, pensemos por qué se puede cerrar una iglesia local. Primero, porque alejan su mirada de Cristo. Porque el Señor Jesucristo deja de ser el número uno. Y ojo, hermanos, eso no es solamente lo que puede llegar a pasar en la iglesia, es lo que puede llegar a pasar en la vida de un creyente. Porque es así, alejan su mirada de Cristo. El Señor Jesucristo deja de ser el número uno y hay cosas más prioritarias. Entonces hoy hay que llevar al niño a jugar fútbol. Entonces eso es más importante que usted congregarse en su iglesia. No, nunca. Es que hoy hay un paseo y hay hermanos que llegan y compran carro y se van de paseo. Y son tan irresponsables que llaman a algunas familias de la iglesia a decirle: te invito que vamos para paseo. No está contento solamente con el ser desobediente, sino que quiere decir al hermano o al otro: pobrecito, es que no pasea. Hombre, ¿cómo así? Es que yo sé lo que es el día domingo. Hay que tener ese tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es el número uno. Porque si no es el número uno, entonces ¿qué número es? Hay otras cosas más prioritarias. Nunca. Segundo, mis hermanos, iglesias que no tienen, miren, la Biblia como su guía espiritual, como su manual de conducta, como la palabra, la fuente divina. Entonces hay iglesias que se apartan de la palabra de Dios y su destino es el que el Señor muestra aquí. Va a venir y va a acabar. Tercero, cuando el pecado se permite, cuando el pecado al interior de la iglesia se suaviza. No, tranquilo, tranquilo, hermano. Usted quiere vivir en fornicación, hágale, que no le pasa nada. ¿Cómo? Si la palabra de Dios dice que es pecado. Es que usted es un mentirosito. No, tranquilo, siga mentirosito. Nunca. El pecado no se puede suavizar, ni se puede permitir, ni en la iglesia, ni en sus vidas. Porque entonces la persona dice: es que yo soy bueno allá, pero por aquí está viviendo una doble vida, una doble moral. Cuarto, cuando se pierde el amor por las personas. Cuando la iglesia empieza a perder el amor por los perdidos, por los pecadores, entonces hay una iglesia con una puerta abierta. ¿Para qué? Para que venga el pecador arrepentido. Y ese amor tiene que ser vivo, real, eficaz. Tiene que estar vivo. La palabra de Dios y el Señor Jesucristo transforma vidas. Y debemos estar atentos a eso. Porque hay iglesias que no quieren predicar. No quieren predicar el Evangelio, no quieren predicar a Cristo en sus vidas. Si su vecino no conoce de Cristo, es su responsabilidad hablarle de Cristo. El 100%, hermanos, el 100% de su familia tiene que saber que usted es cristiano. Tiene que saber, sus vecinos, sus amigos, sus conocidos, todos, porque la iglesia que deja de predicar el Evangelio, que no comparte, muy posiblemente se va a cerrar. Y se acaba esa iglesia local. Cuando las personas, mis hermanos, no tienen un tiempo especial de devocional, es decir, de lectura de la palabra de Dios y de oración, esa persona va a tender a enfriarse, a congelarse, y no queda sino, ábrale el hueco porque hay que enterrarlo. Hay que enterrarlo. Muchas veces cuando alguien nos pide consejería y dice: es que estoy muy mal, me pasa esto o aquello. Sí, y estás viviendo la palabra de Dios. No. Entonces, ¿qué espera? Si es que usted no tiene una relación con el Señor, no le está permitiendo al Señor que le hable.
¿Y dónde te estás congregando? No, yo no me congrego en ninguna parte. Entonces eso es un desnutrido. No estás permitiendo que el Señor te hable. No has podido entender que alrededor de la iglesia hay bendición. Amén. Y que cuando nos reunimos como hermanos, el Señor nos santifica, nos muestra por dónde es el camino. Perfecto no hay ninguno. Iglesia perfecta no hay ninguna. No, el único perfecto es Cristo Jesús y nadie más. Cuando no hay compromiso con la obra, cuando no vuelven, se cierra. Esta semana una hermana me decía, así estemos viniendo 4, estamos firmes. Y yo, así sea 2, estamos firmes. ¿Quién está firme con el Señor? Levante su mano. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber? Un compromiso, pero con el Señor. Y si el Señor en su infinita misericordia nos ha dado un sitio para congregarnos y edificarnos a través de su palabra, hermanos, hemos de estar firmes. Filadelfia era una iglesia y el mismo Señor dice, es que no tienes fuerza, eres pequeña, no tienes fuerza, o sea, era pequeña y no tienes ese poder material, pero es que has estado fiel, has estado firme. Todos y cada uno, hermanos, de los que hoy estamos acá y de los que nos están viendo más luego por el internet, deben de tener un compromiso con el Señor. Usted no puede seguir pensando que usted a la iglesia va cuando usted quiere, que usted a la iglesia va cuando usted puede. El mundo se lleva a los hermanos, porque las personas ponen primero el mundo que la relación con el Señor. Mire, absolutamente nada lo debe de alejar a usted de congregarse un día domingo. Estudio. A eso tiene usted 6 días. Si en 6 días no tiene para el estudio, no, diga no. Trabajo, deporte, no, pues es que ciclovía, hoy es una delicia. Pero entonces yo voy a cambiar el reunirme con mis hermanos para irme para una ciclovía. Ahí es donde hay que poner prioridades. También una iglesia local desaparece cuando no hay fidelidad, cuando no hay compromiso. Cuando a las personas se les olvida que de lo que el Señor nos da, nosotros damos. Y son nuestros diezmos y ofrendas. Porque una iglesia, un local, un sitio, requiere y tiene unos gastos. Y hay que ser fiel con el Señor, en diezmos, en ofrendas, ¿sí? En la obra. Porque este sitio es un sitio arrendado. Y el Señor nos ha bendecido. El Señor nos ha sostenido. Y mucho, abundantemente, no poquito. No poquito, hermanos. Ustedes no están sentados en piedras, están sentados en sillas. Nos tocaba a nivel misionero, en una oportunidad hemos ido a sitios donde nos toca hacer sillas con las piedras, donde nos ha tocado colocar tablones de madera para podernos sentar. Y aquí tenemos cómodamente, dado por el Señor, un sitio agradable, con muchas cosas dadas por Dios. Pero cuando las personas no tienen ese compromiso, y no es si quiero dar o no quiero dar, o cuando tengo doy y cuando no tengo no doy, no, es que el compromiso suyo es con el Señor. Cada uno de, como propuso, en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. De nuestro corazón debe de haber generosidad hacia la obra. Dios tiene exigencias, hermanos. Dios exige. ¿Qué exige? Obediencia, adoración, compromiso, fe, paciencia, fidelidad, lealtad. Ese es el caminar del creyente. Ese es el verdadero caminar del cristiano. Porque una persona no puede decir que es cristiana y no está tomando en consideración todo esto. Hay que despertar, hermanos, hay que despertar. En su vida como cristiano, usted se tiene que preparar, tiene que ejercitarse en la palabra de Dios, tiene que estudiar, porque el Señor lo va a llamar para compartir su palabra, su evangelio. Hay que participar ampliamente de todo lo que la iglesia ofrece. No se niegue a usted mismo el derecho que el Señor le da. Edifíquese. Porque si hay un desconocimiento de las verdades bíblicas, entonces usted cómo le va a transmitir a otra persona la verdad bíblica, si usted la desconoce. Nunca, lo vimos, Josué 1:8,
nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo, ojo, y todo te saldrá bien. Y todo esto. Ahora hay un tercer aspecto, y es un reconocimiento y unas promesas, porque esta iglesia, el Señor reconoce algo. Miren lo que dice en el versículo número 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras